Ya, muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos, bueno, continuando con las culturas que estamos revisando, ¿no? Eh, la clase anterior pudimos ver, pues, ¿no? Disculpe un momento. Ya, muy bien. La clase anterior estuvimos viendo eh, la cultura, bueno, el imperio Wari, ¿no? Y cómo el imperio Wari tuvo, pues, ¿no? Su extensión y su esplendor a lo largo de, bueno, la zona, no solamente la zona andina, sino también la zona costeña incluso, ¿no? En la costa del Perú. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la cultura chimú, ¿ya? Bien, entonces, las características generales. Muy bien, dice, con la caída del imperio Wari, los líderes locales se fortalecieron. Ajá, ¿ven? Miren, ¿qué pasa? Que siempre que se formaba un imperio, ¿ya? Siempre que se formaba un imperio y este imperio terminaba cayendo, se producía una especie de, por así decirlo, como una especie de liberación, ¿ya? Las regiones que no habían podido destacar, por así decirlo, ¿ya? Las regiones que no habían podido destacar, empiezan a destacar. Y justamente es lo que dicen estas líneas. Dice, con la caída del Imperio Wari, ¿ya? Con la caída del Imperio Wari, los líderes locales se fortalecieron. ¿Qué quiere decir esto? Que los Wari, cuando tenían todo el poder, ¿ya? Cuando los Wari tenían todo el poder, estos líderes locales no tenían forma, digamos, de fortalecerse. ¿Por qué? Porque estaban sometidos por los Wari. Los Wari los dominaban. Sin embargo, una vez que los Wari caen, ¿ya? Estos líderes locales van a empezar a cobrar fuerza. Y justamente los Chimú eran parte de estos líderes locales, ¿ya? Que empiezan a cobrar fuerza. Entonces, surge una diversidad de reinos. Esto también vamos a subrayarlo, ¿ya? Diversidad de reinos, ¿ya? Y señoríos. Reinos y señoríos, ¿ya? Siendo este periodo denominado intermedio. Esto sí lo subrayamos ya, chicos. Intermedio tardío, ¿ya? Intermedio tardío o estados regionales, ¿ya? Entonces, es un periodo que dura más o menos desde el año 900 hasta 1400, ¿ya? Hasta el año 1470. Hasta el año 1470, ¿ya? Cuando el imperio inca empieza su hegemonía por el territorio andino. Muy bien. Entonces, ya, a ver un momento. Ya, muy bien, continuamos. Entonces, dice medio geográfico y sociedad. A ver, Leonet, ¿estás ahí? Leonet, Leonet, ¿estás? Sí, profesor. Por favor, Leonet, ¿me puedes apoyar leyendo esta parte? Medio geográfico y sociedad. El reino de Chimú tuvo como capital a la ciudad de Chang, desde la cual, desde la cual se inició la expansión por la región de la costa central y norte, es decir, desde Tumbes hasta el valle Chillón y por el- y por este llegan a la Ujú, estribaciones andinas sin lograr ocupar territorio sobre la sierra,
el área que ocuparon sería De aproximadamente, de aproximadamente 1.000 kilómetros ujú, de norte de a sur. norte a sur, contando con una población de 500.000 habitantes, de los cuales posiblemente unos 40.000 habrían ocupado el núcleo urbano de Chanchan, Ajá. Ya, muy bien. que se encuentra cerca del actual Trujillo, La Libertad. Ujú. Ese territorio, Este territorio tuvo habitantes que hablaban diversos dialectos, siendo el más importante Muchic, mientras que los pescadores hablaban el equivalente. ajá. Muy bien. Entonces, como bien mencionó su compañero, el reino Chimú tuvo como capital la ciudad de Chanchán. Ya, vamos a subrayar esa parte, ¿ya? Capital, capital de los Chimú, Chanchán, ¿ya? Que es conocida como la ciudadela de barro más grande, ¿ya? De América. Ya, muy bien. Entonces, desde lo cual se inició la expansión por la región de la costa central y norte. Ahora, si pueden ver bien este mapita que está en sus fichas, ¿ya? Si pueden ver bien este mapita, ¿ya? En principio, digamos que los Chimú empiezan a extenderse tanto para el norte como para el sur, ¿ya? Entonces, hasta el norte, dice, llegan hasta Tumbes, ¿ya? Desde Tumbes hasta el Valle del Chillón, y el Chillón es aquí en Lima, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Dice, y por el este llegan a las estribaciones andinas sin lograr ocupar territorio sobre la sierra. Ajá, aquí es importante, chicos, que tengan en claro qué cosa es una estribación andina, ¿ya? En este caso, una estribación andina vendrían a ser, o se le denomina estribación andina, a las cadenas de montañas que están antes de llegar, digamos, a las zonas más altas de la sierra, ¿ya? Entonces, esas son estribaciones andinas. El área que ocuparon sería aproximadamente 1.000 kilómetros de norte a sur, contando con una población de 500.000 habitantes, de los cuales probablemente unos 40.000 habrían ocupado el núcleo urbano de Chanchán, que se encuentra cerca del actual Trujillo. Ya, esto también lo subrayamos, ¿ya? Chanchán se encuentra cerca del actual Trujillo, La Libertad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese territorio tuvo habitantes que hablaron diversos dialectos. Ajá. Son idiomas que ya no existen, chicos. ¿Ya? Idiomas que no existen. El Muchic, ¿ya? Y el Kiknan, ¿ya? Son idiomas que de alguna u otra manera no hay un registro actual, ¿ya? Muy bien. Historia y origen. A ver, leemos, ¿ya? Dice, la historia se inicia con la llegada de un personaje legendario venido del mar. Ajá, eso es lo que dice en la historia, ¿ya? Y que ocupó el valle de Moche, denominado Takainamo, ¿ya? Takainamo vendría a ser este personaje que viene del mar, ¿ya? Takainamo viene del mar y va a fundar en Moche esta cultura chimú, ¿ya? Entonces vamos a subrayar Takainamo, ¿ya? Takainamo vendría a ser el fundador, ¿ya? Takainamo, quien sería el fundador, ¿ya? Del cual descenderían todos los demás gobernantes chinos, ¿ya?
Ya, muy bien. Entonces, nos hablan de una etapa fundacional, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, dice, ya, para el año 1470 llegaron los incas al mando del Auqui Tupac Yupanqui, quien derrotó al último de los gobernantes chimúes, o Chimo Cápac, llamado Michancamán. Ya, entonces, para el año 1470, ¿ya? Tupac Yupanqui derrota a los chimú y, bueno, derrota al último gobernante chimú. Al gobernante chimú se le conocía como Chimo Cápac, ¿ya? Y el último Chimo Cápac o gobernante chimú fue Minchancama, ¿ya? Quien fue capturado y trasladado al Cusco, junto con otros nobles y artesanos de la misma manera, llevaron oro y plata que servirían para adornar las estatuas y frisos del templo Coricancha. Para los especialistas, se definiría el origen del reino Chimú desde los siguientes puntos de estudio. Ajá, el origen del reino Chimú tiene un origen mítico y un origen arqueológico, dice. Este origen está relacionado con el relato de la leyenda de Tacainamo, ¿ya? Vamos a colocar aquí, vamos a subrayar la leyenda de Tacainamo, ¿ya? ¿Qué es la leyenda de Tacainamo? Es el mito mediante el cual se explica el origen de la cultura chimú, ¿ya? Y es más, Tacainamo es el fundador de la ciudad de Chanchán, ¿ya? Fundador de la ciudad de Chanchán, ¿ya? Muy bien, y en el aspecto arqueológico, los arqueólogos sostienen que existió influencia del imperio Wari que se mezcló, ¿ya? Con la cultura local, ¿ya? Entonces, para los arqueólogos, la fundación de los Chimú no es por Takainamo, sino que es por la influencia del imperio Wari, ¿ya? Influencia del imperio Wari, lo cual se mezclaría con los elementos de las culturas locales anteriores a Chimú, ¿ya? Como Moche, ajá, Lambayeque o Sican, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, en la economía, en cuanto a la economía, los pobladores chimúes, ¿ya? Se dedicaron principalmente a la agricultura, ¿ya? A la agricultura, para lo cual necesitaron ampliar sus zonas agrícolas y aprovecharon el uso del agua de los puquiales, aguas subterráneas y ríos, con lo cual pudieron irrigar sus valles con la construcción de canales, ¿ya? Entonces, eh, vamos a subrayar esto, ¿ya? Los chimús se dedicaron principalmente a la agricultura, ¿ya? Se dedicaron principalmente a la agricultura, ¿ya? Y aprovecharon el uso del agua de los puquiales, ¿ya? Que son los puquiales, aguas subterráneas y ríos, ¿ya? Con lo cual pudieron, pues, ¿no? Usarlo para el regadío, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, acá hay una línea de tiempo, ¿ya? Donde se hablan, ¿no? Unos hechos de la historia universal, ¿no? Los mongoles invaden China, muere Genghis Khan, ¿no? Que es un rey mongol. Marco Polo inicia visita a China, Beijing, capital de China. Bueno, son hechos de la historia universal, ¿ya, chicos? No se vayan a confundir. Ya, muy bien. Ya, a ver, un momento, por favor, discúlpeme.
Ya, muy bien. Entonces, construyeron campos agrícolas, ¿ya? Algo similares a unas chacras, pero hundidas en agua, a las cuales denominaron huachaques. ¿Recuerdan que otras culturas también tenían este tipo de, ¿no? De chacras, chacras hundidas, por ejemplo, los huachaques, que era algo así, ¿no? Era como una especie de, ¿no? Tierra, así, o sea, con unas partes hundidas y unas partes elevadas, así como lo que estoy poniendo aquí en la pantalla, ¿ya? Era algo así. Entonces, aquí estaban las plantas, ¿no? Las plantas estaban acá encima, ¿no? Los cultivos, mejor dicho, ¿no? Todo lo que se cultivaba estaba acá encima, todos los cultivos estaban acá encima, todo lo que se cultivaba estaba acá encima. Y en estas partes donde estaban como una especie ¿no? De surcos, ¿ya? Acá se colocaba el agua. Estas son las chacras hundidas, los huachaques, ¿ya? Entonces, lo que pasaba aquí era que esta humedad ayudaba a crecer los cultivos que estaban en la parte de encima, ¿ya? Muy bien. Entonces, entonces, continuamos. Dice, estos se encontraban ubicados cerca a Chanchán, con lo cual pudieron aumentar casi al doble sus áreas de cultivo. Para poder transportar el agua, desarrollaron una extensa red de canales, ¿ya? Esto lo subrayamos, ¿ya? Desarrollaron una extensa red de canales, como el Mochica, el Moro, Guatape y el Santo Domingo, ¿ya? ¿Qué son los canales? Son los conductos por los cuales se transporta el agua, ¿ya? Ya, muy bien, ya, muy bien, ya, muy bien. Entonces, continuamos. Dice, siendo uno de los más importantes, la cumbre. Ajá, ajá, miren, el canal más importante es el canal de la cumbre. ¿Por qué es importante? Porque son más de 80 kilómetros, ¿ya? Un kilómetro, chicos, son 100 metros. Son 800 metros, ¿ya? Que llevaba las aguas del río Chicama al Valle de Moche. Entonces, los chimú tenían, pues, ¿no? Un conocimiento tal que podían transportar agua hasta 800 metros de la zona de cultivo, ¿no? Muy bien. Este uso del agua permitió ampliar los campos de cultivo y lograr así sembrar maíz. Por ejemplo, vamos a subrayar esto, ¿ya? Lo que se sembraba en el Valle de Moche. Maíz, frijol, maní, ají, algodón y árboles frutales como el pacay, ¿ya? Ciruelo del fraile, de luma y palta y guanábana. Entonces, todo esto era posible gracias a... Ya, todo esto era posible... A ver, un momento, disculpen, me está escribiendo alguien que no puede ingresar. Disculpen. Ya, muy bien, continuamos, ¿ya? Continuamos.
Ya, muy bien. Entonces, se dedicaron a la pesca también, ¿ya? La cual se desarrolló gracias al uso de los caballos de totora, que son unas pequeñas embarcaciones elaboradas con ¿qué? Pues con totora, ¿ya? Ya, muy bien. Continuamos, ¿ya? Ya. Religión. Según parece, la divinidad principal sería la luna. Ajá. Esto lo vamos a subrayar, ¿ya? La divinidad principal de los Chimú, la luna, denominada Shi, a la cual dedicaron templos, ¿no? Siendo considerada más importante incluso que el sol, ¿eh? Más importante que el sol, la luna, más importante que el sol, ¿ya? Porque resultaba visible de día y noche. Adoraron al mar, ¿ya? Que recibió la denominación de Ni, Ni, ¿ya? Esto también subrayamos, adoraron al mar, conocido como Ni, y también rendían culto a las cuatro estrellas, dice, porque se creía que de ellas provenían las clases sociales. Ajá, rendían culto a las cuatro estrellas, dice. ¿Ya? Y bueno, los Chimú respetaban mucho las creencias de las zonas donde iban extendiendo su influencia, ¿no? Y dice, los estudios arqueológicos nos permiten conocer también su culto a los muertos, a los cuales se les rendía grandes ceremonias que incluían sacrificios y ofrendas. Ajá. En este caso, sacrificios son pues sacrificios humanos, ¿no? Y ofrendas para su vida después de la muerte. Muy bien. Tenían esta visión los Chimú, ¿sí? Eh, Continuamos. Dice, manifestaciones culturales. Han dejado un legado cultural que perdura hasta la actualidad, demostrando que fueron grandes arquitectos y los mejores orfebres. Por ejemplo, en orfebrería, ¿ya? Recibieron influencia de la cultura lambayeque-ocicán, de la cual aprendieron las técnicas. Ajá, ¿qué técnicas aplicaron? Estas técnicas. Martillado y laminado, así como la fundición, ¿ya? Tenían, aprendieron estas técnicas, ¿no? Aplicaron estas técnicas. Martillado, laminado y fundición, ¿ya? Produjeron gran cantidad de objetos, como cuáles, vasos, cuchillos, recipientes, dice, figuras animales, brazaletes, máscaras y un etcétera de cosas, ¿no? Brazaletes, máscaras, etcétera, ¿ya? Hicieron uso del cobre, la plata, ajá. ¿Qué minerales usaron? Aquí están. Cobre, plata, oro y estaño, ¿ya? Cobre, plata, oro y estaño, ¿ya? Muy bien, en cuanto a la cerámica, elaboraron sus vasijas de forma globular. Si podemos ver la imagen, chicos, si podemos ver la imagen, tiene como una forma de globo, esta imagen, ¿ya? Tiene forma de globo. Es por eso que se dice que elaboraron vasijas de forma globular, ¿ya? Forma globular, con asa estribo y monócroma. ¿Qué quiere decir monócroma? Hace uso de un solo color, ¿ya? Que servían como recipientes domésticos. Y en actos ceremoniales son típicas las botellas silbadoras, ¿ya? Muy bien. En cuanto a tejidos, dice, en cuanto a tejidos, hicieron uso, ¿ya? Hicieron uso de la técnica, ¿no? De técnicas de los anudados de las plumas de las aves amazónicas. Su elaboración constaba de dos paños de tela, algodón, en la que cosían una sarta de hilos. Bueno, en este caso está hablando del estilo que tenían para tejer, ¿ya? Porque para el tejido se usa diferentes estilos, ¿no? Ellos usaban un estilo muy particular y lo que podemos ver es que usaban las plumas de las aves, ¿ya? Usaban plumas de las aves amazónicas para sus tejidos, ¿ya? Plumas de las aves amazónicas. Y bueno, en arquitectura dice
El patrón urbanístico de los chimúes fueron los centros urbanos ceremoniales, en donde destaca su capital. Ya, en arquitectura destaca su capital. ¿Cuál es la capital? Ya la habíamos visto, Chan Chan. Ya, con una extensión total de 20 kilómetros cuadrados, siendo solo 6 kilómetros el área donde se aglutina la ciudadela, la cual fue ocupada a manera de sucesión, ya que cada gobernante construyó su palacio tras la muerte del Chimú Cápac. Muy bien. O sea, ¿qué pasa? Que cada vez que moría un gobernante chimú, ¿no? El nuevo gobernante construía su palacio, ¿no? La construcción cuenta con elementos como patios. Ajá, vamos a subrayar esto, ¿ya? La ciudadela consta de patios, residencias, edificios administrativos, plataformas, corredores, depósitos y pozas de agua, ¿ya? Las cuales constituyen la estructura interna de estos grandes conjuntos rectangulares. El material que se usó para la construcción, ¿ya? Fue el adobe. Esto también lo subrayamos, ¿ya? El adobe, hecho con molde de pie y piedras de canto rodado, madera y totor. Ajá. Las paredes de la ciudadela estaban decoradas con frisos, dice, estaban decoradas con frisos modelados en relieve y a veces también fueron pintados, ¿ya? Cuando se habla de relieve, se habla de, así, de una especie de, bueno, no sé si alguna vez han visto que las monedas, por ejemplo, en los bordes de la moneda de un sol, por ejemplo, ¿no? En los bordes de la moneda hay como unas rayitas. Esas rayitas se le llaman relieves, ya. Algo así tenía la ciudadela también de Chan Chan, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué diseños tenía? Se representaban figuras geométricas, peces y aves, ¿no? Muy bien. Entonces, también en arquitectura se destaca una red de caminos que unía, ¿no? Los centros de menor jerarquía ubicados en los valles y provincias más lejanas, ¿no? Partían desde Chanchan, ¿ya? Desde la ciudad hacia los pueblos, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí se habla de una serie de construcciones que también destacan, ¿no? Destacan las construcciones de Pacatnamú, ¿no? También destacan las construcciones de Pacatnamú, Huacas el Dragón y el Purgatorio, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la resolución de las preguntas, ¿ya, chicos? Dice, ¿cuál fue el estado más importante que ocupó territorios en la costa norte y central durante el intermedio tardío? Ajá. ¿Recuerdan cómo se llamaba este periodo de los Chimú? Intermedio tardío. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál fue el estado más importante que ocupó el territorio de la costa norte y central? Vendría a ser Chimú, que es la cultura que estamos viendo ahora. ¿Ya? Y no solamente es una cultura, sino que recibe el nombre de Estado, ¿ya? Eso sí tenganlo en cuenta, ¿ya, chicos? Recibe el nombre de Estado. Muy bien. Considerado como el centro principal o capital de la cultura chimú. Eso también lo Chan había. Chan. Ajá, exacto, muy bien. Chan Chan. Ujú, muy bien. Según la leyenda, o sea, según el origen mítico, ¿ya? El primer Chimo Cápac, o gobernante, ¿ya? De la cultura chimú fue Minchancaman. Takainamu. Takainamo, exacto, muy bien. Takainamo fue el primer gobernante, ya. Es más, es el fundador de la cultura chimú, según el relato mítico, ¿ya? Ajá. A ver, vamos a relacionar. Dice, realiza la relación correcta. Huachaques, Minchancaman, Chanchan. Ajá, ya, muy bien. Huachaques, ¿con qué está relacionado? ¿Recuerdan qué eran los huachaques?
que era como una especie de chacras hundidas. Si son chacras hundidas, ¿con qué estará relacionado? Agricultura. Claro, con la agricultura, pues, ¿no? Con la agricultura, ajá, muy bien. Entonces, como está relacionado con... Profesor, la B, profesor, la B. Claro, la A está relacionada con la uno. Ajá, y es solamente hay una opción, ¿verdad? Que es la B. Entonces, huachaques con agricultura, perdón. Huachaques con agricultura, Minchancaman, a ver, para que no haya confusión, para que no haya confusión. Huachaques con agricultura, ¿ya? Huachaques con agricultura, Minchancaman con Tupac Yupanqui, ¿ya? Y Chan Chan con arquitectura. Chan Chan con arquitectura, ¿ya? Muy bien. Entonces, Huachaques relacionado con agricultura. Recuerden que Minchancaman es el último gobernante de los Chimú y es derrotado por Tupac Yupanqui, ¿ya? Tupac Yupanqui, que es bueno, en este caso un inca, pues, ¿no? Cuando el imperio incaico se encontraba en su máxima expansión, ¿ya? Y Chan Chan es arquitectura porque es la ciudad. Ya, muy bien. Continuamos con la 5. Dice, ¿cómo se denominó la técnica agrícola utilizada por los chimúes para mejorar su producción? Huachaques, huachaques. Ajá, las chacras hundidas o huachaques. Ay, espérense. Las chacras hundidas, ajá, o huachaques. ¿Ya? Muy bien. Una de las principales manifestaciones culturales que destacaron los chimú, dice, los chimúes, fue, ajá, teníamos que destacaban en Orfebrería. orfebrería. Ajá. ¿Qué es la orfebrería? Es el trabajo en metal, pues, ¿no? Como habíamos visto aquí, ¿no? Por ejemplo, esta máscara es una producción de los chimú, ¿ya? De los chimúes. Y tenían estas técnicas, pues, ¿no? Del martillado, laminado y todo eso, ¿no? Ya, muy bien. Pregunta número 6. Dice, la máxima expansión hacia el sur del reino chimú le permitió llegar a la región de, ¿recuerdan? Al sur llegó al Valle del Chillón y el Chillón se encuentra en... Lima, Lima. Ah, exacto, muy bien. Lima. Continuamos. Dice, ¿cuáles fueron las culturas que influyeron arquitectónicamente a los chimúes? Ujú. ¿Recuerdan? En arquitectura, o sea, en este aspecto, ¿ya? En este aspecto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, van a mencionar, a ver, no sé si lo mencionan aquí. Si en caso lo mencionan, lo ponemos, si en caso no lo mencionan, ya ahí lo vemos. A ver, destacan, ya, bueno. Me parece que No no lo menciono. mencionan, ¿ya? No, no lo mencionan. A ver, arquitectura, el patrón urbanístico. Ya. No, no lo mencionan. Nazca, Tijuana. Ya no se preocupen, no lo mencionan, pero ahora lo vamos a mencionar, ¿ya? ¿Es la B? A ver, vamos a ver. Dice, ya. Nazca, Paracas, Tiahuanaco, ya. No, no, no es la B. Ya, en este caso, la B, la B, Nazca, Paracas y Tiahuanaco. Ya, a ver, arquitectónicamente. Ya, lo que pasa es que los Tiahuanaco no tenían, digamos, un patrón urbanístico, ¿ya? Digamos. Más que Tiahuanaco vendrían a ser los Wari en principio, ¿ya? Vendrían a ser los Wari, ¿ya? Entonces, como en arquitectura también se menciona el tema de las huacas, ¿no? En tema de huacas, ahí estaban los mochica, ¿ya? Entonces, sería la opción la A, ¿ya? Mochica, Sicán y Wari, ¿ya? Que fueron las culturas que influyeron arquitectónicamente en los chimúes, ¿ya? Continuamos. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas no pertenece a una de las características de la cerámica chimú? Forma globular, sí. ¿Utilizaron moldes? Claro. Ajá. Influencia chincha. Ya. Influencia chincha no, porque chincha está más al sur.
Entonces no tuvieron esa influencia porque no llegaron hasta Chincha, ¿ya? No llegaron a Chincha. Y 10. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta un ejemplo de arquitectura chimú? En este caso es Chan Chan, que es la ciudadela, ¿no? La ciudad. Bien, acá hay una serie de indicaciones. Dice, la leyenda del origen de la cultura chimú se relaciona con el mito de Tacainamo, que no debes confundirlo con el mito de Nailam, que es de la cultura Sicán. Ya, muy bien, chicos. Antes de que se corte el audio, el video, aquí hay unas tareas, ¿ya? Si en caso tienen dudas, se vuelven a conectar al enlace, ¿ya? Pero en principio, estas son las tareas, ¿ya? Si tienen alguna duda con las tareas, se vuelven a conectar al enlace, pero en principio esa sería toda la clase del día de hoy, ¿ya, chicos? ¿Sí? Ujú. Ya, muy bien. Son las preguntas, las respuestas. Y, verdad, la asistencia. Ya, muy bien. Ya tomé la asistencia.